Buen día tenga cada uno de ustedes. Que Dios, que es bueno y misericordioso con nosotros, nos ayude a desear vivir en Él y para Él. En este hermoso día que nos regalas por puro amor, venimos a ti para alabarte, bendecirte y agradecerte la vida, la salud, la familia, el aire que podemos respirar. Te agradecemos el don de la fe, tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos por intercesión de nuestra Madre de la Alta Gracia, que bendigas, sanes, recuperes a tantos hermanos que padecen el COVID y que nos preserve de ese virus maligno. Amén. Ayer hemos iniciado la novena de Nuestra Señora de la Alta Gracia y es muy importante que nos mantengamos unidos en esta práctica piadosa mariana, especialmente en esta ocasión que estamos conmemorando los 100 años de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Es de gran importancia para nosotros esta conmemoración, ya que es la ocasión propicia para conocer, recordar quién es la Virgen para nosotros y más bien lo que ella nos significa a los dominicanos. Por eso estamos ya celebrando un año jubilar de regocijo en el que nos proponemos alcanzar las gracias que se nos proporcionan. ¿Cuánto necesitamos la protección de lo alto en este tiempo de pandemia que estamos padeciendo, con todas las consecuencias que trae consigo y tantos otros males que nos envuelven? Durante este año jubilar, acudamos a los pies de nuestra Madre y Protectora de la Alta Gracia con un tema, un pueblo que testimonia a Jesucristo con sus carismas y ministerios, que con María ilumina su cultura con el Evangelio. Y el lema, con Jesucristo por María, evangelicemos la cultura. Especialmente durante este mes vamos a poner en alto el valor de la gratitud. Proclama con María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Lucas 1:46. Conmemoramos los 100 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia y la conferencia del Episcopado Dominicano inauguró el pasado 15 de agosto el año jubilar altagraciano con celebraciones y con la apertura de la Puerta Santa en todos los santuarios y templos marianos de la diócesis del país. Este año jubilar busca confirmar el pacto que de reencuentro con la Virgen, dinamizar la fe de los dominicanos y lograr una fuerte convivencia nacional. Pongamos en las manos de María a nuestro pueblo para que ella interceda ante su Hijo Jesús por tantas necesidades, dolencias, enfermedades para con sus hijos, pues Jesús, su Hijo amado, que Él erradique ese coronavirus que tanto dolor y muerte ha traído al mundo. Que ella, como madre buena, cuide de sus hijos en toda la humanidad, de modo particular por su querido pueblo dominicano. Hoy la iglesia nos regala en el Evangelio de Marcos un relato de curación. Jesús viene a traer sanidad, viene a restaurar. El que se acerca a Jesús para pedirle la sanación es un leproso. Justamente en el Antiguo Testamento, en el Levítico,
Se nos dice que el leproso tenía que quedar excluido por su enfermedad, podía ser contagiosa y era excluido. Quería decir convertirse en un muerto en la vida, alguien excluido de todo, del culto, de las relaciones sociales, de su familia, alguien que queda al margen de la vida. Un leproso no era visto solo como un enfermo en el cuerpo. Un leproso era alguien que aunque respira, ya no vive. Estamos experimentando algo parecido con el COVID-19. El que lo padece tiene que apartarse hasta de su familia para no contagiarlos. Y si muere, ni siquiera puede ser velado por los suyos. De verdad, qué terrible. Digamos hoy con mucha fe, Señor, si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes erradicar el coronavirus. Si quieres, puedes levantar a tantos que lo padecen. Si quieres, puedes liberar a los que están en peligro de muerte por este virus. Para ti nada es imposible. Esta enfermedad puede ser un signo de lo que nos puede pasar a muchos de nosotros por alguna situación. Podemos estar, aunque aparentemente vivos, existencialmente muertos. En el Evangelio, Jesús se muestra como aquel que trae vida. El leproso pide sanación. Jesús quiere sanarlo y lo dice, lo quiero, queda purificado. Hay una voluntad de Jesús de querer sanarlo, de querer restaurarnos. Jesús quiere ponerte de pie en la vida. La lepra, imagen del pecado. Los sacerdotes perdonan los pecados in persona Christi. La curación de un leproso que narra el Evangelio de hoy debió de conmover mucho a las gentes y fue objeto frecuente de predicación en la catequesis de los apóstoles. La misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús toca al leproso. Él no se coloca a una distancia de seguridad y no, él no actúa por poder, sino que se expone directamente al contagio de nuestro mal. Y así precisamente nuestro mal se convierte en el punto de contacto. Él, Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad enferma y nosotros tomamos de Él su humanidad sana y sanadora. Esto ocurre cada vez que recibimos con la fe un sacramento, pues el Señor Jesús nos toca y nos dona su gracia. En este caso, pensamos especialmente en el sacramento de la reconciliación que nos cura de la lepra del pecado. La lepra era considerada entonces como una enfermedad incurable. Los miembros del cuerpo eran invadidos poco a poco y se producían deformaciones en la cara, en las manos, en los pies, acompañadas de grandes padecimientos. Por temor al contagio, se les apartaba de las ciudades y de los caminos. Se les declaraba por este motivo legalmente impuros. Se les obligaba a llevar la cara descubierta y sus vestidos desgarrados. Y habían de darse a conocer desde lejos, cuando pasaban por la cercanía de un lugar habitado.
Las gentes huían de ellos, incluso los familiares, y en muchos casos se interpretaba su enfermedad como un castigo de Dios por sus pecados. Por estas circunstancias, extraña ver a este leproso en una ciudad. Quizás ha oído hablar de Jesús, lleva tiempo en buscando la ocasión para acercarse a él. Ahora por fin le ha encontrado y con tal de hablarle incumple las tajantes prescripciones de la antigua ley mosaica. Cristo es su esperanza, su única esperanza. La escena debió ser extraordinaria. Se postró el leproso ante Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Quizás se había preparado un discurso más largo, con más explicaciones, pero al final todo quedó reducido a esta jaculatoria llena de sencillez, de confianza, de delicadeza. Si vis potes me mundare, si quieres, puedes. En estas pocas palabras se resume una oración poderosa. Jesús se compadeció y los tres evangelistas que relatan este suceso nos han dejado el gesto sorprendente del Señor. Extendió la mano y lo curó. Hasta ahora todos los hombres habían huido de él con miedo y repugnancia. Y Cristo, que podía haberle curado a distancia, como en otras ocasiones, no solo no se separa de él, sino que llegó a tocar su lepra. No es difícil imaginar la ternura de Cristo y la gratitud del enfermo cuando vio el gesto del Señor y oyó sus palabras. Quiero, queda limpio. El Señor siempre desea sanarnos de nuestras flaquezas y de nuestros pecados. Y no tenemos necesidad de esperar meses ni días para que pase cerca de nuestra ciudad o junto a nuestro pueblo. Al mismo Jesús de Nazaret que curó a este leproso, le encontramos todos los días en el sagrario más cercano, en la intimidad del alma en gracia, en el sacramento de la penitencia o reconciliación. Es médico y cura nuestro egoísmo si dejamos que su gracia penetre hasta el fondo del alma. Jesús nos ha advertido que la peor enfermedad es la hipocresía, el orgullo que lleva a disimular los propios pecados. Con el médico es imprescindible una sinceridad absoluta, explicar enteramente la verdad y decir, Domine si vis potes me curare. Mateo 48, 2. Señor, si quieres y tú quieres, siempre puedes curarme. Tú conoces mi flaqueza. Siento estos síntomas, padezco estas otras debilidades y le mostramos sencillamente las llagas, todas las miserias de nuestra vida. Hoy debemos recordar que las mismas flaquezas y las debilidades pueden ser la ocasión para acercarnos más a Cristo, como le ocurrió a este leproso. Desde aquel momento sería ya un discípulo incondicional del Señor. Nos acercamos nosotros
con esta disponibilidad de fe y de confianza a la confesión, deseamos vivamente la limpieza del alma, cuidamos con esmero la frecuencia con que hayamos previsto recibir este sacramento. Los santos padres vieron en la lepra la imagen del pecado por su fealdad y repugnancia, por la separación de los demás que ocasiona con todo el pecado, aún el venial, es incomparablemente peor que la lepra, por su fealdad, por su repugnancia y por sus trágicos efectos en esta vida y en la otra. Si tuviéramos fe y si viésemos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Todos somos pecadores, aunque por la misericordia divina estemos lejos del pecado mortal. Es una realidad que no debemos olvidar. Y Jesús es el único que puede curarnos, solo Él. El Señor viene a buscar a los enfermos y Él es quien únicamente puede calibrar y medir con toda su tremenda realidad la ofensa del pecado. Por eso nos conmueve su acercamiento al pecador. Él, que es la misma sanidad, no se presenta lleno de ira, sino con gran delicadeza y respeto. Así es el estilo de Jesús, que vino a dar cumplimiento, no a destruir, vino a sanar, vino a curar de la lepra. El Señor realiza así grandes signos. Estos signos servían para manifestar la potencia de Dios ante las enfermedades del alma, ante el pecado. La misma reflexión se desarrolla en el Salmo responsorial que proclama precisamente la bienaventuranza del perdón de los pecados. Dichoso el que ha sido absuelto de su culpa. Jesús sana de la enfermedad física, pero al mismo tiempo libera del pecado. Se revela de esta forma como el Mesías anunciado por los profetas, que tomó sobre sí nuestras enfermedades y asumió nuestros pecados. Isaías 53, 3, 12. Para liberarnos de toda enfermedad espiritual y física. Así pues, un tema central de la liturgia de hoy es la purificación del pecado, que es como la lepra del alma. Jesús nos dice que ha venido para eso, para perdonar, para redimir, para librarnos de esa lepra del alma, del pecado, y proclama su perdón como signo de omnipotencia, como señal de un poder que solo Dios mismo puede ejercer. Cada confesión es expresión del poder y de la misericordia de Dios. Los sacerdotes ejercitamos este poder no en virtud propia, sino en nombre de Cristo, in persona Christi, como instrumentos en manos del Señor. Jesús nos identifica de tal modo consigo en el ejercicio de los poderes que nos confirió, decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a los sacerdotes, que nuestra personalidad es como si desapareciese delante de la suya, ya que Él es quien actúa por medio de nosotros. Es
el propio Jesús, quien en el sacramento de la penitencia pronuncia la palabra autorizada paterna. Tus pecados te son perdonados. Oímos a Cristo en la voz del sacerdote. En la confesión nos acercamos con veneración y agradecimiento al mismo Cristo. En el sacerdote debemos ver a Jesús, el único que puede sanar nuestras enfermedades. Domine, Señor, si vis potes me mundare, si quieres puedes curarme. Qué hermosa oración para que la digamos muchas veces con la fe del leproso. Cuando te acontezca lo que Dios y tú y yo sabemos, no tardarás en sentir la respuesta del Maestro. Sí, quiero, sé limpio. Jesús nos trata con suprema delicadeza y amor cuanto más necesitamos nos encontramos a causa de las faltas y pecados. Tenemos que aprender de este leproso. Con la sinceridad se pone delante del Señor e hincándose de rodillas, reconoce su enfermedad y pide que le cure. Le dijo el Señor al leproso, quiero, queda limpio. Y al momento desapareció de él la lepra y quedó limpio. Nos imaginamos la inmensa alegría del que hasta ese momento era leproso. Tanto Jesús y tanto fue su gozo que a pesar de la advertencia del Señor, comenzó a proclamar y divulgar por todas partes la noticia del bien inmenso que había recibido. No se puede contener con tanta dicha para él y siente la necesidad de hacer partícipes a todos de su buena suerte. Esta ha de ser nuestra actitud ante la confesión, pues en ella también quedamos libres de nuestras enfermedades, por grandes que pudieran ser. Y no solo se limpia el pecado, el alma adquiere una gracia nueva, una juventud nueva, una renovación de la vida de Cristo en nosotros. Quedamos unidos al Señor, pues Él, de una manera particular y distinta, y de ese ser nuevo y de esa alegría nueva que encontramos en cada confesión, hemos de hacer partícipes a quienes más apreciamos y a todos. No nos debe bastar el haber encontrado al médico. Debemos hacer llegar la noticia a través de nuestro apostolado personal a muchos que no saben que están enfermos o que piensan que sus males son incurables. Llevar a muchos a la confesión es uno de los grandes encargos que Cristo nos hace en estos momentos en que verdaderas multitudes se han alejado de aquello que más necesitan, el perdón de sus pecados. Aquel día fue inolvidable para el leproso. Cada encuentro nuestro con Cristo es también inolvidable y nuestros amigos a quienes hemos ayudado en su caminar hasta Dios jamás olvidarán la paz y la alegría de su encuentro con el Maestro y se convertirán a su vez en apóstoles que propagan la buena nueva, la alegría de confesarse bien. Volviendo a la escena aquella, se puede entender la alegría indescriptible y las ansias
de aquel leproso, de comunicar a cuantos podía su milagrosa curación. Es que no podía creer cuántas veces se habría mirado los brazos, las piernas, la cara, buscando las huellas de aquella enfermedad. Cuántas veces antes se había tenido que maquillar y ahora acaba curado, curado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se llenaría de esa alegría incontenible? ¿Cómo no gritarlo al mundo entero? Sin embargo, Jesús le pide severamente que no dijera nada para que no hiciese una propaganda de lo que había sucedido. Que nuestra Madre María nos conceda, si acudimos a ella, el gozo y la urgencia de comunicar los grandes bienes que el Señor, Padre de las misericordias, nos ha dejado en este sacramento. Así pues, que sigamos nosotros viviendo esta fiesta en la novena de Nuestra Señora de la Alta Gracia para que alcancemos tantas gracias que ella quiere para nosotros que somos sus hijos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.